El Bibliocra del CTP de Calle Blancos presenta Formato APA, Video 3, Referencias bibliográficas, Parte 2. Hola, qué gusto saludarles. Soy José Pablo Eduarte Salazar, el bibliotecólogo del CTP de Calle Blancos, y les presentaré el tercer video sobre el uso de las normas APA en la sexta edición. En el video anterior vimos cómo las normas APA pueden indicar la forma para consignar en un trabajo las fuentes que se utilizan. En este video retomaremos el tema de las referencias bibliográficas. En este video veremos las referencias bibliográficas para repositorios institucionales, sitios web, materiales multimedia y redes sociales. ¿Qué es un repositorio institucional? Los repositorios institucionales son espacios digitales de una organización que contienen documentos y publicaciones varias, usualmente académicas. En un repositorio institucional, para la referencia bibliográfica, utilizamos como elementos el autor corporativo, el año de publicación, el título del repositorio, la frase recuperado de y la dirección electrónica o el URL. ¿Y qué es un autor corporativo o institucional? Este es el ente institucional, creador o propietario del repositorio. Siempre en un autor corporativo se anota de la mayor jerarquía a la menor jerarquía institucional. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica es el ente corporativo de mayor jerarquía, pero el repositorio pertenece o fue creado por una suboficina, es decir, la Vicerrectoría de Investigación. Por lo tanto, siguiendo el orden del autor corporativo, iniciaría la Universidad de Costa Rica, punto, y Vicerrectoría de Investigación. Luego colocamos el año de publicación o de localización de la información. ¿Y qué pasa si el autor corporativo no indica el país al que éste pertenece? Pues se le debe colocar antes del ente de mayor jerarquía el país al que pertenece o se encuentra ubicada la institución. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública es el ente corporativo de mayor jerarquía, pero este no contiene el país el cual se encuentra ubicado. Pero el repositorio pertenece o fue creado por la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Por tanto, se pondría de la siguiente manera. El país, Costa Rica, punto, Ministerio de Educación Pública, punto, Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, y colocamos luego el año de publicación, creación o ubicación en Internet. ¿Y cómo se escribe una referencia bibliográfica con los elementos? Primero iniciamos con el autor o propietario del repositorio. Abrimos un paréntesis, ponemos el año de publicación, creación o localización del repositorio, cerramos el paréntesis, punto, colocamos el título del repositorio, punto, la frase recuperado de y la dirección electrónica. Y aquí tenemos un ejemplo. El segundo tipo de este video para referencias bibliográficas son los sitios web. Estos son los que conocemos comúnmente como páginas web o de Internet. Estas pueden ser de personas o personales, comerciales o institucionales. Y para las referencias bibliográficas tenemos los siguientes elementos: el autor o el creador del sitio web, el año de publicación, creación o ubicación de la información, el título de la publicación o del sitio web, la frase recuperado de y la dirección electrónica o URL. ¿Cómo se escribe una referencia bibliográfica con esos elementos? Colocamos el autor, el creador o el dueño del sitio web,
el año de publicación, creación o ubicación del sitio web, entre paréntesis, el título de la publicación o del sitio web, con un punto, la frase recuperado de y la dirección electrónica. Y vemos un ejemplo de la BBC News. El tercer material para hacer referencias bibliográficas de este video son los audiovisuales y multimedias. Estos son materiales que tienen audio, video, sonido o texto. Pueden ser digitales, que los reproducimos y encontramos en Internet, o electrónicos, que se reproducen por equipos especializados como computadores, grabadoras u otro material. Los elementos necesarios para hacer una referencia bibliográfica es el autor, el año de publicación, el título o nombre del material, en caso que sea un material electrónico, en qué álbum o en qué material lo tuvimos, el formato, la frase recuperado de y la URL o dirección electrónica. Los formatos de materiales multimedia pueden ser diversos. Vemos, si es video, vamos a encontrarlo o colocarlo siempre en la palabra video entre corchetes cuadrados. Encontramos música con su diferente estructura y programas de televisión con su estructura de series o documentales siempre en formato de paréntesis cuadrado. También, como primer elemento encontramos los autores, pero en el caso de los materiales o recursos multimedias o audiovisuales, el autor puede ser un productor, un compositor o compositores, los editores, que los editores pueden ser personales o corporativos, y los entrevistadores. Ejemplo, en el caso de ustedes, como estudiantes, si van a realizar un trabajo y van a entrevistar a una persona especialista, ustedes se colocarían como entrevistadores. Y después del nombre de la entrevista, se colocaría el nombre de la persona entrevistada. Vemos acá la estructura y algunos ejemplos. ¿Y cómo se escribe o se acomodan los elementos de una referencia bibliográfica para un material multimedia o audiovisual? Iniciamos con el autor, que puede ser autor personal, compositor, editor, la fecha en la cual se encuentra o se publica el material, que la fecha va completa, el año, el día y el mes. El título del material. En caso que sea un material que pertenece a un disco o a algún otro material de CD o DVD o un conjunto de elementos digitales, se coloca la frase en dos puntos, el disco, nombre o álbum. En caso que sea una entrevista, colocaríamos entrevista personal y el nombre de la persona entrevistada. Entre paréntesis cuadrados ponemos el formato, que vimos que puede ser video, música o televisión. La frase recuperado de y la dirección electrónica. Y finalmente, como cuarto punto de este video, tenemos las comunidades virtuales y las redes sociales, que estos son grupos de discusión abiertos o privados que intercambian información en Internet. Estos son foros o grupos de discusión, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y diferentes blogs. Y aquí vemos los elementos correspondientes. Para las referencias bibliográficas de las comunidades virtuales y las referencias bibliográficas, debemos de indicar el tipo de medio de registro, lo que conoceríamos como soporte. Y aquí podemos ver grupos de discusión, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp y los blogs.
También aquí pueden entrar las wikis. Vemos la estructura de cada uno con sus paréntesis cuadrados y un ejemplo de cómo poner. Vemos otros elementos de referencia necesarios para una referencia de red social, que tenemos la fecha de publicación, el año, el día y el mes, el título del mensaje, el medio de registro o número de mensaje, la frase recuperado de y la URL. Y aquí vemos cómo se escribe con un ejemplo en caso de una publicación en red social como Facebook. Ahora sí, jóvenes, adelante en la elaboración de referencias bibliográficas para sus trabajos e informes de investigación. Si necesitan alguna ayuda o tienen alguna pregunta, acá me pueden contactar al correo bibliotecactpcb@gmail.com o por medio de Teams con mi nombre, José Eduarte Salazar. Esto fue una producción del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, fundado en 1974.